Mateo 16, 18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y debemos aclarar, hermanos, que la iglesia nunca es el edificio material, aunque a veces nos referimos, voy a la iglesia, pero la iglesia nunca es un templo. La iglesia es la comunidad de los creyentes en Jesucristo. Y quiero decirles que en últimos tiempos he visto cada vez más gente desencantada de la iglesia. Dicen: yo creo en Dios, creo en su palabra, yo amo a Dios, me gusta cantar alabanzas y saber de la Biblia, pero no quiero nada con la iglesia. Me hicieron pasar por una experiencia muy mala y no quiero reunirme en ninguna iglesia. A veces toman decisiones de aislarse, de apartarse. Algunos piensan: puedo dejar de congregarme. Yo allí en mi casa puedo abrir la computadora, puedo leer mi Biblia, puedo escuchar una predicación y yo simplemente con eso estoy bien. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es la iglesia? El Señor Jesucristo, como vimos en Mateo 16, 18, dice: edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, no es la iglesia del pastor, sino es la iglesia de Cristo. Y Cristo habló en futuro: edificaré mi iglesia. Entonces habló como suyo y habló en futuro: la voy a edificar. Y la iglesia de Cristo ya está edificada y existe y sigue creciendo, sigue desarrollándose, porque la iglesia es la manifestación de Jesucristo, de nuestro Señor, en el mundo de hoy. Y en un sentido, hermanos, la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque está compuesta de todos los creyentes alrededor del mundo, de todos los creyentes en Cristo. Pero también vemos una expresión, una manifestación local de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 13:1 dice que en la iglesia que estaba en Antioquía, y también en la Biblia a lo largo podemos ver en las cartas que eran dirigidas a una iglesia local: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, Tesalónica, y había varias iglesias locales a las cuales se les dirigían enseñanzas, cartas, mensajes que debían considerar. La iglesia universal, entonces, podemos decir, es el organismo sobrenatural en donde Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que creyeron desde Pentecostés hasta que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Bien, ahora, ¿con qué se compara a la iglesia? En 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia está compuesta de nosotros los creyentes, y en la expresión local nosotros somos un cuerpo. Y estos solamente son aquellos que han sido regenerados, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. De manera que quedan fuera de la iglesia real, quedan fuera todos aquellos que no han nacido de nuevo. No son de la iglesia de Jesucristo. Pueden reunirse en un local y pueden cantar alabanzas, pero como su corazón todavía no está entregado a Cristo, su vida todavía no es de Cristo, pues no han sido regenerados, no han nacido de nuevo, no son miembros de la iglesia de Cristo. Porque en 1 Corintios 12:13 nos da esta gran verdad. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dios nos sumergió en el cuerpo. Bautizar quiere decir sumergir, zambullir, introducir. Dios nos introdujo en la iglesia cuando nosotros creímos en Jesucristo, cuando el Espíritu Santo tomó nuestra vida y nuestro corazón y nos hizo una nueva persona, una nueva criatura. Dice que por tanto, ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se les dio a beber del mismo Espíritu. Es decir, bebimos de la presencia de Dios los que hemos creído en Jesucristo. Ahora, a los miembros, hermanos, usted, si es miembro de la iglesia de Cristo, se le ha dado por lo menos un don, que es una habilidad espiritual
espiritual para servir al Señor en la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, aquí empieza una de las listas de los dones espirituales. A mí me gusta hablar en general, me gusta decir las habilidades que Dios te ha dado. Y ahí podemos incluir los dones espirituales como los talentos naturales que Dios te dio para servirle a Dios en su obra. Nadie está exento de servir a Dios. Nadie está exento de trabajar para la gloria de Dios. Tenemos, aunque sea algo muy sencillo, pero con eso debemos constantemente estarle sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lista de Romanos 12, en el versículo 6, por ejemplo, menciona el de la profecía, que a veces nosotros inmediatamente relacionamos la palabra profecía con predecir cosas, con presagiar cosas, ¿verdad? Hechos del futuro, pero ya en estos tiempos, hermanos, ya no cabe la profecía que algunos intentan decir que Dios les da, porque la profecía fue cerrada con el Apocalipsis en Juan. Así que ya no hay más profecía, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque a ver, si viene un profeta y dice que hay cosas que va a suceder en el futuro, pues entonces ingresemos eso que él dice a la palabra de Dios y pongámoslo allí como palabra inspirada, porque si eso es profecía del Señor, pues pongámoslo aquí también en la Escritura. Y yo sé que algunos o todos ustedes van a decir, no, pastor, ¿cómo lo vamos a poner ahí? Pues claro, ¿cómo lo vamos a poner ahí? Pero la lógica nos llevaría a pensar que si esa profecía es genuina, que viene del Espíritu de Dios, debería estar al mismo nivel de la palabra inspirada, escrita, que nosotros tenemos y consideramos como la Biblia. Pero no nos atrevemos a eso. Y el tema de la profecía es muy amplio. Hoy hay un tema, un debate que se llama el tema de la profecía falible. Dicen algunos, principalmente en los círculos carismáticos, que ahora se puede admitir una profecía falible, es decir, profecía que no sea tan exacta, que tenga algunos detalles en los que se equivoquen los profetas, pero de igual manera sigue siendo una profecía aceptable y considerada del Señor. Pues no creo eso, hermanos. Yo creo que principalmente en la historia la profecía era declarar el mensaje de Dios, era predicar el mensaje. El profeta era un predicador del mensaje, era alguien que recibía el mensaje de Dios y le predicaba al pueblo el mensaje del Señor. Y algunas veces, por supuesto, eso incluía hablar de hechos futuros, porque en aquellos tiempos todavía no se había consolidado la Escritura que ha sido una vez dada a los santos. Pero hoy entonces, ¿cómo podemos decir que alguien tenga el don de profecía? Pues alguien que sea un predicador, alguien que tenga una habilidad de Dios para transmitir la palabra claramente y que la gente pueda entenderla. El que tenga esa profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. O algunos tendrán el don de servicio. Casi nadie tiene el don de servicio, porque a veces pasamos junto a papeles tirados, no los levantamos. No queremos limpiar las sillas, no queremos limpiar los trastes, no queremos lavar los baños, porque decimos, pastor, yo me dedicaré a otra cosa, porque no tengo el don de servicio. Algunos tienen el don de servicio y esos son los que no hay que decirles que sirvan. Ellos inmediatamente, como un resorte, salen a servir, porque es algo que Dios les ha dado y que tienen entonces que poner en acción. Pero así, cuando hablamos de los dones, hermanos, tenemos que pensar que así como Dios nos dio un don principal o varios dones en los cuales podemos funcionar para servirle al Señor, también hay responsabilidades generales.
nadie está exento de servir, nadie está exento de evangelizar, nadie está exento de predicar, nadie está exento de exhortar al que está en un camino equivocado. Todos los cristianos debemos hacer esas cosas. Sin embargo, hablando de los dones, se entiende que hay personas que tienen una habilidad muy especial para funcionar en eso que Dios les ha dado, en esos dones. El que en la enseñanza, el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Y exhortación pues no es regañar, sino es animar a una persona a que tome el camino correcto, porque a veces los hermanos en Cristo se desvían y nosotros podemos ayudarles a que tomen el camino. El que reparte, el que da, el que es generoso para dar, debe dar con liberalidad. El que preside o el que dirige, el que coordina alguna tarea dentro del Señor a un grupo, dice debe hacerlo con solicitud, es decir, con un corazón dispuesto, con mucha disposición. El que hace la misericordia, con alegría. ¿Cómo alguien puede saber si tiene don de misericordia? Pues es alguien que le interesa ir a ayudar a los desvalidos, a los pobres, a los enfermos. Ese tiene el don de misericordia. Hágalo con alegría. Y son tres principalmente los pasajes que nos hablan de los dones: Romanos 12, Efesios 4 y Corintios capítulo 12. Ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 11 nos habla de 5 dones. Ahora hay iglesias en los círculos carismáticos que estructuran su iglesia en los 5 dones. Dice apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y ahora dicen que al apóstol se le da una categoría, ¿verdad? Y es el que tiene mayor unción, le llaman así, o el que tiene mayor poder. Pues en la Biblia el apóstol no se explica de esa manera. Para empezar, solamente hubo 12 apóstoles. Y si podríamos decir que ahora hay apóstol, pues tendríamos que remitirnos al concepto que da la definición misma. El apóstol es un propagador del evangelio. De allí que podríamos decir que lo más acercado en nuestros días a un apóstol sería un misionero, que es un propagador del evangelio. Así que nunca tiene una categoría ni un poder más allá de lo que ahora se pretende decir. El hombre quiere hacer categorías, jerarquías, pero no es así lo que enseña la Escritura. Y luego habla de pastor. El pastor es el que está a cargo de un rebaño, lo cuida, lo protege. El evangelista es el que predica el evangelio. Puede ser un evangelista alguien que le predica a niños o a jóvenes, o puerta por puerta, o a través de una predicación a una masa. Dios puede usarlos, ¿verdad? Entonces Dios habla en estos pasajes, principalmente en estos 3 pasajes. Yo consideraría algunos otros del Antiguo Testamento donde el Espíritu de Dios les da un don especial a otros hombres para hacer cosas increíbles, especialmente cuando se trataba del templo y del tabernáculo. Dice que el Espíritu de Dios capacitó en una forma tan especial a hombres para hacer obras primorosas para su obra, y creo que Dios sigue capacitando a las personas hoy con dones espirituales. Ahora, la pregunta es esta, mis hermanos: ¿sabes tú cuál es tu don con el que vas a servir? ¿Cuál es la habilidad que tú tienes? O dices: pastor, yo no sé ni cuál es la habilidad con la que yo puedo servir al Señor. Bueno, te tengo 3 cosas que debes hacer para descubrir tu don. Primero, debes orar. Segundo, debes servir en la iglesia. Y tercero, debes pedir a los hermanos a que te confirmen si verdaderamente tienes ese don. Si los resultados, la forma en que se lleva ese don realmente nos dice que verdaderamente tenemos ese don. Porque alguien puede decir: uy, pastor, yo soy muy buena maestra de niños, pero cuando esa mujer se aparece en el salón de clases, los niños salen corriendo, ni quieren ver a esa mujer. Pues, y le preguntas a los niños: ¿por qué corren? Es que no le entiendo, es que me da miedo, es que... Entonces esa persona, pues por sus efectos podríamos decir que lo más probable es que no tenga ese don. Pastor, yo tengo el don de exhortar, dijo un diácono un día.
Ah, sí, sí. Y ya lo vi como exhortaba, puro regaño, ¿verdad? Y humillaba a las personas. Bueno, él decía que tenía esa habilidad, pero los demás debemos confirmar si de veras tiene esa habilidad. Usted no sabe cuál es su don, debe orar al Señor, hínquese, doblegue su corazón y dígale al Señor, muéstrame mi don. Sin embargo, hermanos, nada más hincado y orando no va solamente a resolver cuál es su don. Tiene que servir, tiene que moverse, tiene que dejar su silla y tiene que moverse a la acción. Algunos hermanos nada más están debatiéndose entre sus necesidades y problemas y han olvidado que deben servir al Señor. Para eso fuimos puestos en esta tierra. Así que debemos servirle al Señor y descubrir cuál es el don, y solamente se descubre trabajando. Métase a la cocina, métase con los niños, métase a servir, a limpiar, y cuando usted encuentre esas actividades donde usted se goza sirviendo al Señor, estamos cerca de descubrir cuál es el don. Y usted sabrá que el Señor realmente lo usa para que juntos podamos ser un cuerpo y podamos entonces hacer la obra del Señor unidos como un cuerpo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Pues dicen, usted pastor como cabeza de la iglesia. No, Señor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 12 nos da también la razón de existencia de la iglesia. Dice que somos para alabanza de su gloria los que nosotros primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros somos para alabanza de su gloria. El lunes, el martes, el miércoles, para alabanza de su gloria. Lees la Biblia para alabanza de su gloria. Tomas decisiones que honren a Dios para alabanza de su gloria. Te congregas para alabanza de su gloria. Y cuando algunos dicen, yo voy el domingo a la iglesia, todos los demás días voy a funcionar como yo quiero, entonces no estamos funcionando en la alabanza de su gloria. Somos una iglesia, hermanos, y una iglesia local, y en algo en lo que tenemos que estar completamente unidos es que vivimos para la alabanza de la gloria del Señor. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia ya la hemos mencionado en estos domingos anteriores. Mateo 28 del 18 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, dice. Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. La razón de la iglesia, hermano, no es tener un local. La razón de la iglesia no es cantar unos cantitos y emocionarnos. La razón de la iglesia es hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Debemos hacer discípulos. Por eso en este año tú deberías por lo menos tomarte el tiempo de encargarte de una persona, por lo menos de una, y hacerla discípulo de Cristo, enseñarle lo que tú has sabido, lo que tú ya sabes del Señor, y prepararlo para que esa persona también sea un discípulo que discipule a su vez a otra persona. Y por eso estamos, hermanos, interesados en las misiones. Vayan a todas las naciones. No se refiere solamente a países, sino naciones, grupos étnicos. Vayan a todas las naciones. Allá necesitan conocer el nombre de Cristo, conocer su palabra. Vayan, salgan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La marca de iniciación para un creyente es el bautismo. Una persona que no se bautiza, podemos decir que tiene reservas para obedecer al Señor en lo que Él ha mandado. No lo que yo mando, no lo que manda esta iglesia, sino lo que Cristo ha mandado, y es que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros practicamos el bautismo por inmersión, porque es el que creemos que la Biblia enseña en forma fehaciente. Enséñenle a los nuevos discípulos, dice, a obedecer los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes por siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, la iglesia local, hermanos, es el grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente con los dones y proclamar el Evangelio. Es la voluntad de Dios que los hermanos en la fe funcionemos juntos como un cuerpo.
Miren qué dice Efesios 4:16. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por eso yo creo que es la razón de peso para ser parte de una iglesia local. Crecer sanamente, crecer juntos, crecer con amor, que encajemos unos con otros. Por eso, hermanos, yo pienso que cuando Pablo habla de un cuerpo, se refiere al funcionamiento de la iglesia local. No tanto de la iglesia universal. Miren, hay hermanos que me dicen, iglesias de otras denominaciones, venga porque somos el cuerpo de Cristo. Yo no creo que Pablo se esté refiriendo en las cartas cuando habla del cuerpo de Cristo a la expresión universal de la iglesia. Discúlpenme, pero yo creo que Dios se está refiriendo principalmente a través de estos mensajes a la iglesia local. Creo que la iglesia local es la que verdaderamente puede funcionar como un cuerpo. No iglesias de diferentes denominaciones. Podremos colaborar para hacer un evento, pero funcionar cotidianamente como un cuerpo, un dedo unido a su mano, al brazo, al pecho, a los pies, los ojos, la cabeza, todo, así un funcionamiento como debe ser un cuerpo, verdaderamente solamente puede practicarse en la iglesia local, porque tenemos que tener un mismo sentir, una misma doctrina, una misma enseñanza, caminar juntos, y con otros grupos no podemos hacerlo. Una diferencia de creencia, de enseñanza, y no podemos funcionar juntos. Administrativamente tampoco hay esa unidad. A veces, hermano, ni siquiera en iglesias de la misma denominación. Aquí en nuestra ciudad podríamos decir que hay por lo menos 3 iglesias de nuestra misma denominación, pero no creo que podríamos funcionar las 3 como un solo cuerpo, ¿verdad? Tendríamos que convivir y tendríamos que estar formando verdaderamente una comunidad de creyentes. Por eso creo que cuando Pablo le dijo a las iglesias a través de las cartas, creo que la expresión de la iglesia local es donde realmente la iglesia puede funcionar como un cuerpo. Respondemos a una misma metodología, respondemos a una misma filosofía de trabajo, respondemos a una misma autoridad. Entonces el cuerpo puede caminar en forma coordinada, concertada, y así funcionar para la gloria de Dios. Ahora, la Biblia también nos dice que es importante reunirnos, y está en contra de aquellos que dicen: yo allá en mi casa solito y no me reúno, no soy parte de una iglesia local. Hebreos 10, 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora, hermanos, ¿qué dice este texto? Que hay algunos hermanos que han dejado de congregarse, y esos hermanos tienen varios pretextos. ¿Cuáles son los pretextos que la gente tiene, o que algunos hermanos tienen, hermanos, para no asistir al templo el domingo? ¿Cuáles son los pretextos? Díganme algunos pretextos que la gente tiene para no ir al domingo a la iglesia. Hace mucho frío, correcto, hay una palomita, ¿verdad? ¿Qué otro pretexto tiene la gente para no ir a la iglesia el domingo? El trabajo. Pues, hermanos, si ustedes tienen trabajo el domingo, pues búsquense un trabajo que no sea el domingo. Porque yo les puedo presentar ahí como 20 pasajes en el Antiguo Testamento, donde desde el Antiguo Testamento está el principio de que el pueblo de Dios debe abstenerse del día del Señor, de cualquier actividad, y reunirse. Dice: y el que no respete el día de reposo será cortado de su pueblo. Ahora van a decir algunos: pero pastor, nosotros ya no guardamos el día de reposo. Por supuesto, nosotros ya no guardamos ese día, pero el principio de guardar un día de las 7 que tenemos en la semana para adorar a Dios, para que en forma colectiva le adoremos, ese principio está desde allá, desde el Génesis, y nosotros debemos de guardar ese día para el Señor, so pena de muerte. Fíjense nada más.
¿Por qué el Señor ponía que iban a ser cortados del pueblo? Pues porque el Señor le da importancia, le da mucha importancia que sus hijos se reúnan en su iglesia, que los hijos se reúnan a adorarle, que los hijos se reúnan a exaltarle. Y le da importancia, y a veces nosotros minimizamos lo que Dios le da importancia. Yo no sabía que el domingo no se debía de trabajar, pues ignoras. Pero un cristiano, hermano, sabe que el domingo es para el Señor. Debes de orar a Dios, debes de buscar a Dios con todo tu corazón y decirle: Señor, ábreme puertas para encontrar un trabajo que me permita honrarte a ti el día que tú has dicho que nosotros nos debemos de reunir. Y el Señor es poderoso y va a abrir puertas, hermano, especialmente en San Miguel, donde hay muchos trabajos el domingo. Así: ay, pastor, como usted no tiene que pagar mi luz y mi agua, por eso dice que me busque otro trabajo en otro día. Hermanos, yo no soy Dios, pero Dios sí nos puede dar un trabajo que nos permita venir el domingo. Amén. A lo mejor eventualmente no hay, ni modo, vas a estar unos domingos trabajando, pero búscate un trabajo inmediatamente, lo más pronto posible, que te permita honrarle a Dios el domingo. Eso no lo mando yo, hermanos míos, eso está en la Biblia desde el principio, y dice aquí en Hebreos: no dejemos de congregarnos. ¿Cómo vamos a hacer un cuerpo? ¿Cómo vamos a hacer una comunidad que vaya adelantando el reino de Dios si no nos reunimos? Hay gente que viene un domingo, 3 no, es muy inconstante, hermanos. El hombre que es de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Y nosotros no somos de esos. Nosotros debemos ser constantes. El domingo no hay pretexto, tenemos que ir a la iglesia. Todo el domingo es una buena enseñanza para los niños venir el domingo. ¿Qué otros pretextos da la gente para no venir el domingo? A ver. Está lloviendo, me mojo mis pies, ¿verdad? Entonces no puedo ir el domingo. ¿Qué otro pretexto da la gente? Es el único día que descanso, ¿verdad? Ay, pobrecito, que verdad que como te ponemos a cargar ladrillo aquí en la iglesia, ¿verdad? Pues como es tu único día de descanso, pobrecito, ¿cómo vas a ir a cargar ladrillo allí a la iglesia? No pasa nada, hermano, no hay gran trabajo, es nada más estar de pie, que les decimos que se sienten otra vez, que se paren, que se sienten otra vez, que adoremos al Señor, que se goce tu corazón alabando al Señor. Para eso venimos a la iglesia, hermano, pero no hay un trabajo así pesado que digas: ay, el pastor me puso a cargar las bancas de la iglesia. No hay trabajo pesado, hermano. ¿Qué otro pretexto dan, hermanos, a ver, para no venir a la iglesia? ¿Qué otro pretexto? ¿Mande? Es muy temprano, a las 11 de la mañana se les hace temprano. Me dijo uno: pastor, ¿por qué no pones el culto a las 2? Porque yo a las 11 voy a echarme todos los domingos mi menudo y tengo que ir y ya no alcanzo a ir a la iglesia. Y pues de ir a la iglesia al menudo, pues mejor al menudo, dicen algunos, ¿verdad? Entonces eso es otro pretexto que no tiene razón. ¿Qué otro pretexto, hermanos? Díganme. Tengo mucha ropa que lavar. Pues organízate y lávala en otros días de la semana, y no dejes los montones de ropa allí para lavar el domingo. Es que voy a ir de paseo. Pues es que algunos piensan que ir a la iglesia es como ir al cine, es como ir de paseo. No, hermano, nosotros somos del Señor, sabemos a lo que vamos, somos soldados, somos labradores, somos parte de un cuerpo. Aquí venimos a adorar al Señor. Fíjense, un día le dije a un hermano: ¿por qué no vienes a la iglesia? Me dijo: no, yo estoy bien. O sea, ¿cómo? Le digo: ¿por qué no vienes a la iglesia? No, estoy bien, o sea, ahorita no me falta nada, estoy bien. O sea que él entiende que solamente debe venir a la iglesia pues cuando está mal, y cuando va a recibir algo del Señor, cuando le implora algo al Señor. Pues como está bien, pues no necesita ir a la iglesia porque estamos mal. Por eso mucha gente viene a la iglesia esperando recibir. Ay, hoy no me gustó el sermón. Ay, hoy no me gustaron los cantos. Pues no era para ti de todas maneras, ¿verdad? O ay, es que hoy no recibí. Pues no es para recibir. El culto es para dar.
nosotros venimos a dar desde el inicio, desde el Génesis. La gente se reunía para darle culto a Dios, para darle ¿qué? Su corazón, su servicio, su concentración, su alabanza, su presencia, para darle al Señor. Venimos a ofrendar, venimos a ofrecer nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra alabanza. Hermanos, es un momento de ofrecer. Por eso venimos. No vengo porque estoy enfermo y a ver si el Señor me sana. No, independientemente si estoy enfermo o no, si necesito o no, yo vengo a adorarle al Señor porque Él es Dios, y esa es suficiente razón para adorarle, hermanos. Amén. Es suficiente razón para obedecerle, porque amén, Él es mi Dios. ¿Cómo no le voy a ir a adorar a su santo templo si Él me ha dado la vida, si me ha bendecido toda la semana que pasó? ¿Cómo no le voy a entregar mi corazón al Señor si Él me ha dado la salvación? ¿Cómo no me voy a reunir con mis hermanos si Él me ha bendecido tanto? Yo simplemente en correspondencia a ese amor le expreso mi adoración, mi entrega, mi adoración al Señor, mi alabanza, porque Él la merece. Los creyentes maduros han creído y han llegado a la conclusión de que es hermoso venir al Señor, es delicioso venir a la casa del Señor. Y creo yo que un creyente verdadero, en el que habita el Espíritu de Dios y que sabe lo que enseña la Biblia sobre estas cosas, no puede sentirse bien dejando domingos sin venir a la iglesia. Por eso para Dios es muy importante la relación con el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacía la iglesia primitiva en Hechos 2:42? Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia debe hacerlo en el templo, en las células, en las casas, en los grupos de discipulado, tener comunión fraternal, enseñar la palabra de Dios, comer juntos. A mí me gusta mucho eso de comer juntos, así que todo eso promueve que nosotros podamos estar unidos, y tiempos de oración. Ahora, hermanos, como miembros de la iglesia, se espera que nosotros cumplamos nuestros deberes, nuestras responsabilidades. ¿En cuáles maneras un miembro puede ayudar a su iglesia? Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley de amar al prójimo, la ley del amor. El que ame al prójimo ha cumplido la ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. El que guarde estos dos mandamientos ha cumplido la ley. La ley de Cristo es esa: ayúdense unos a otros a llevar las cargas, los problemas, las dificultades. Allá encerrado en tu cuarto, allá con tu computadora, tu tele, allá no te enteras, allá no puedes ayudar. Nosotros conviviendo, reuniéndonos, teniendo esta vida de comunidad de fe, es que podemos ayudarnos unos a otros con las cargas, los problemas que tenemos. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Debemos ser canales de bendición para los mismos hermanos de la iglesia. Que le falta comida, le falta dinero, le falta comprensión, le falta compañía, nosotros mismos podemos ayudar y ser canal de bendición. Primera de Pedro 4:10 nos dice: de la gran variedad de dones espirituales, a cada uno de ustedes les ha dado un don. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Unos a otros debemos servirnos con las habilidades que Dios nos ha dado. Segunda los Corintios 9:7 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Otra responsabilidad de la iglesia es ofrendar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sostener a las misiones, los misioneros?
¿cómo vamos a sostener la iglesia? Pues no va a venir, los partidos políticos no van a venir a resolver nuestros problemas económicos o nuestras necesidades. Dios, a través de nosotros, a través de los miembros, siempre el pueblo de Dios, a través de las ofrendas, es que pudo darle sostenimiento material a la obra de Dios. Por otra parte, hermanos, la Biblia nos habla acerca de quiénes deben dirigir la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una persona que va a dirigir la iglesia? En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito del 1, del 5 al 7, en la Biblia establece los requisitos. De hecho, cada cristiano debería aspirar a tener estas características, pero se las da principalmente a los pastores, a los directores, dice, y a los diáconos. Fíjense qué dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos, ¿quiénes son los diáconos? Los servidores, los que sirven en la iglesia, todos esos son diáconos, deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ya que los líderes son puestos por el Señor, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud correcta hacia los líderes? Primera Tesalonicenses capítulo 5, 2 y 13 dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hebreos 13, 17 es un versículo que a mí me gusta mucho porque dice así, miren: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Como dicen allá en la otra iglesia, palabra de Dios. Ahí está, esta es palabra de Dios, hermanos. Entonces, no se peleen con un servidor. Si tienen algo que pelear, allá con el Señor de todo, con el amo, el dueño, con él vayan, no conmigo. Él es la cabeza, no yo. Gálatas 6, 1 y 2 dice: amados hermanos, esto es con respecto, hermanos, cuando tenemos que ayudar a una persona que ha caído dentro de nuestra iglesia, que ha caído en pecado. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
La otra versión, la 60, dice con espíritu de mansedumbre, manso, tranquilo, hazlo volver, pero no a base de regaños y bibliazos, sino con ternura, dice esta, y humildad. Nosotros debemos señalar el pecado, debemos hablar de lo mal que han hecho estas personas, hablar con ellos personalmente, pero hacerlo en un tenor de tranquilidad, de humildad, de mansedumbre. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces, al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud debemos hacerlo? Con una actitud sana, correcta, de humildad. La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por sus miembros. Hay momentos, por lo tanto, en que la disciplina es necesaria para conservar la pureza y el testimonio de la iglesia. Esto pasa en la iglesia, ¿no? Si alguien hace algo muy desordenado, entonces la iglesia también debe tomar cartas en el asunto y disciplinar, ¿verdad?, a esas personas. Especialmente si alguien está teniendo un lugar importante en la iglesia, un lugar de servicio, un lugar visible, pues, y esa persona comete algo, ¿verdad?, que de mal testimonio, pues debe ser puesto en disciplina de acuerdo a eso. Y siempre la disciplina es para restaurar a la persona, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes echamos fuera, hermanos? ¿Quiénes deben ser expulsados de la iglesia? Los que tienen una actitud grosera, de cinismo, de rebeldía, que no quieren arrepentirse, que no quieren volver a Dios, que no quieren enviarse a la voluntad de Dios. ¿Qué? Yo soy adúltero, ¿y qué? Por eso soy hombre, por eso son mujeres, malo que yo estuviera con otros hombres. Entonces, cínico, rebelde, grosero, esa persona no puede permanecer en la iglesia con esa actitud. Y a esos hermanos los tenemos que echar fuera. También la Biblia dice que aquel que esté produciendo divisiones, aquella persona que esté allí sediciosa y que esté juntando partidos y grupos, dice, después de 2 o 3 amonestaciones, si no se compone, échalo fuera, ¿verdad? Porque no debe estar ahí alguien que va a corromper al pueblo. Por eso, hermanos, ustedes tienen alguna situación de diferencia, que no crea igual que yo como pastor, que esté inconforme con algo de la iglesia, en lugar de ser chisme, mejor venga con un servidor. Ahí está la oficina, toque la puerta, ahí está el celular, llámele por teléfono y diga, pastor, no me gusta esto y esto, a ver, explíqueme, y que sea personalmente, hermano, y lo arreglamos, ¿verdad? Y ya se aclara el asunto. Así que, pero en general, hermanos, la iglesia debe tener mucho amor para recibir a los hermanos, para restaurarlos, para ayudarlos a edificarse y que juntos podamos agradar al Señor con todo lo que hacemos. Yo amo la iglesia. La iglesia, hermanos, me ha dado mis mayores frustraciones y tristezas, pero también la iglesia es la que me da mis más grandes alegrías, hermanos. Debemos estar unidos a la iglesia. La iglesia, yo amo a la iglesia. Yo quiero servir a la iglesia. Desde niño iba a la iglesia. Me acuerdo que iba con mi sándwich y mi frutzi a la iglesia, porque me mandaban desde niño a la iglesia. Yo disfrutaba ir a la escuela bíblica de vacaciones. Cómo disfrutaba yo haciendo enojar a mis maestras de escuela dominical. Me encantaba ir al grupo allí, ¿verdad?, para aprender la palabra de Dios. Me encantaba cuando traían a los niños aquí al frente y preguntaba a la maestra y tratar de ser el primero en responder la pregunta. Y la iglesia me ha dado ejemplos, pastores santos, pastores que inspiran, han bendecido mi vida, me han guiado con consejo. Allí en la iglesia Dios me ha hablado, allí en la iglesia a través de un himno, a través de un canto, mis lágrimas han pasado por mis mejillas reconociendo la grandeza de Dios.
Allí en la iglesia el Señor también me ha llamado la atención para orientar mi vida en sus caminos y no desviarme en pos del pecado. La iglesia, hermanos, es la maravilla de Dios aquí en la tierra. Por eso yo invito a que usted se ponga la camiseta y diga: yo soy de esta iglesia, amo a esta iglesia, amo a Dios, tengo lealtad con Dios, pero soy leal a esta iglesia, amo esta iglesia, trabajaré por honrar el nombre de Cristo en esta iglesia. Qué maravilla que hoy estoy hablando de esto, y en la mañana, antes de venirles a predicar, 2 personas hablaron conmigo y dijeron algo así como: estoy tan agradecido a Dios por esta iglesia, que aquí está esto, que me gusta servirle al Señor, que ofrendo esto con gozo en el corazón, con gratitud al Señor, porque existe la iglesia. Hermanos, oremos por la iglesia, participemos en la iglesia y trabajemos en la iglesia para servirle al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú diseñaste, Señor, este plan maravilloso de la iglesia. Permítenos verdaderamente funcionar como un cuerpo. Despierta, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que está dormido y que se ha quedado solamente en una silla, aquel que se ha quedado estático, Señor, en tu obra. Y muévele su corazón y su mente, bendito Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que remueva en su espíritu la necesidad de amarte, de buscarte, de trabajar para tu obra. Señor, perdónanos cuando solamente estamos ubicados, pensando en nuestros problemas y no estamos pensando en términos del reino de Dios, de tu obra, Señor. Sabiendo que aquellos que primeramente buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás lo tendrán por añadidura. Señor, eres bueno y misericordioso, porque de los millares y millares, millones de gente que habrá en la humanidad, nos hiciste nacer en este tiempo tan especial, en donde con mucha paz, con mucha convicción podemos estar aquí reunidos para alabarte, y nos tomaste para ser parte de tu iglesia, Señor. Qué privilegio tan grande, porque muchos en su vida no te han conocido, no te han cantado, no disfrutan cantarte alabanzas, no tienen la esperanza que nosotros tenemos, pero a nosotros nos has bendecido con todo eso. ¿Cómo no te daremos nuestro corazón y nuestra vida, Señor? Estamos para servirte, somos tus siervos. Gracias por la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que juntos colaboremos en edificar la armonía de esta iglesia, para honrarte a ti, amarnos unos a otros, para que el mundo vea que somos tuyos, que somos tus seguidores verdaderos, Señor. Ayúdanos y bendice a esta iglesia. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación, por tus dones, por tu don inefable, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Te adoramos, en Él oramos, en Cristo Jesús. Amén.